Hola y bienvenidos al webinar que estamos ofreciendo peligros para alimentos en mi nevera. Mi nombre es Patricia Ya, yo trabajo en el laboratorio de análisis de alimentos Food Safety y hoy vamos a estar hablando sobre qué puedes hacer para mantener tus alimentos seguros en tu nevera. Qué prácticas debemos seguir para asegurar la seguridad de nuestros alimentos y conservarlos apropiadamente. Okay. Como les dije, trabajo en el laboratorio de análisis de alimentos Food Safety en Panamá. Soy licenciada en tecnología de alimentos, tengo maestría también en tecnología de alimentos y pues he estado dedicándome a lo que es seguridad de alimentos toda mi vida. Es por eso que hoy queremos hacer esta serie de webinars para que ustedes también aprendan y sepan qué es lo que tienen en su cocina, qué peligros hay y qué pueden hacer para evitar pues, que sus familiares se enfermen y que tengan la mejor salud posible. El objetivo de esta charla es despejar muchas dudas. A lo largo de mi carrera siempre amistades me han preguntado por qué esto, qué debo hacer en este caso. Y gracias a la iniciativa de una amiga, Janina, ella me dio la idea de hacer esto para compartir con ustedes los conocimientos de tecnología de alimentos para que tengan esta información y la pueden usar en su día a día. Pues nos vamos a dedicar, esta sesión es sobre alimentos refrigerados y congelados y hablaremos sobre las prácticas que debemos seguir y conoceremos las razones por las que es importante seguirlas. Aproximadamente este webinar estará durando más o menos 1 hora. Okay, iniciamos. Uno de los pilares de la seguridad de alimentos es temperatura. En los alimentos siempre hablamos de 3 tipos de peligros. Tenemos los peligros físicos, químicos y biológicos. Los físicos se refieren a una astilla de madera, un pedazo de vidrio, metal que puede hacerme daño en la boca, cortarme, o un atragantamiento. Luego tenemos los peligros químicos que pueden ser pesticidas, pueden ser desinfectantes que han quedado, cualquier contaminante que pueda tener un alimento químico. Pero el que más preocupación, diría yo, y a veces más atención requiere, es el peligro biológico. Biológico se refiere a microorganismos. Primero porque son invisibles, no los podemos ver. Y además porque pueden causar enfermedades y brotes que pueden afectar a miles de personas. Entonces, la charla de hoy se va a centrar en peligros biológicos, cómo controlamos los microorganismos. Y una de las maneras más efectivas que hay es temperatura. Ellos son muy sensibles a la temperatura. Entonces, primero quiero que se entienda bien cuáles son las temperaturas y cómo afectan a los microorganismos. Por ejemplo, la temperatura de refrigeración es de 1 a 4 grados Celsius. A esta temperatura, los microorganismos no se mueren, ellos están ahí en el alimento, crecen, pero muy lentamente. Es por eso que un alimento refrigerado va a durar mucho más que un alimento que dejamos a temperatura ambiente. Luego, congelación, menos de 0 grados Celsius. A la temperatura de congelación, y entre más abajo vamos, las bacterias no se mueren, la congelación no mata microorganismos, o sea, no es una manera efectiva de eliminarlos. Más bien ellos se duermen, están así adormitaditos y después de 6 meses descongelamos el alimento, se despiertan y vuelven a hacer su ciclo de vida. O sea que el congelamiento no los mata, las duerme. Luego entonces vamos al otro lado del termómetro. Hay alimentos que se mantienen calientes. Ejemplo, en las cafeterías tenemos el baño María, ¿no? Ese baño María debemos de mantener el alimento a 60 grados o más. Y pues las bacterias, la única temperatura que se van a morir es ya llegando a los 75 grados, ¿no? Ya a esa temperatura ya las bacterias no aguantan más y entonces empiezan a morir. O sea que lo único que mata a las bacterias es el calor. Ahora, entre los 60 grados y los 5 grados es lo que llamamos la temperatura de peligro. A esa temperatura empiezan a acelerar cada vez más el crecimiento de las bacterias. Entonces, si dejamos un alimento afuera, por ejemplo en Panamá, temperatura ambiente 27, 30, a veces hasta 35 grados. Cuando hace mucho calor, esa temperatura son la temperatura perfecta para que los microorganismos se multipliquen. O sea que si dejamos un alimento afuera mucho tiempo, entonces le estamos dando chance a las bacterias para que se multipliquen. Entonces,
Una vez tengamos claro esto, ¿cómo puedo conservar mejor mi alimento? Ya sea refrigerado a menos de 4, congelado, o si lo voy a mantener caliente, porque lo voy a servir caliente, entonces debe estar arriba de 60 grados. Cualquier cosa entre medio es la temperatura de peligro y debo de alejarla de esa y sacar el alimento de esa temperatura lo antes posible. El FDA dice que 2 horas es lo ideal, es lo máximo permitido que un alimento puede estar en esa zona de peligro. Ya más de eso se debe desechar el alimento porque entonces ya pudo haber tenido una proliferación grande de microorganismos. Y todo eso va a depender también del manejo que se le ha dado al alimento. Así que ya saben, la temperatura es muy importante y hay que alejar el alimento lo más rápido posible de esa zona de peligro que tenemos aquí. Okay. Siguiendo en eso, y pues bajo la premisa que tenemos que sacar el alimento de la zona de peligro lo más rápido posible, ¿cómo hacemos esto? Pues refrigerando. Entonces, lo ideal es, vamos a decir que yo hice el almuerzo tempranito, 10 de la mañana, a veces tendemos a dejar las ollas en la estufa, encima apagadas, tapadas, y que bueno, cuando venga almorzamos. Pero si hago eso, más de 2 horas, vamos a decir que almorzamos a la 1, ya son 3 horas que el alimento ha estado en la temperatura de peligro, porque estuvo caliente y después fue bajando. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar los alimentos a la refrigeradora lo antes posible, o sea, evitar de que estén mucho tiempo en esa zona de peligro. Entonces, sí, obviamente no vamos a ingresar una olla hirviendo a la nevera, porque entonces los alimentos alrededor se pueden calentar. Pero definitivamente dejarlo que se enfríe un poquito, que se refresque, vamos a decirlo así, una media hora, 40 minutos, depende de qué tan caliente está, o pasarlo a recipientes más pequeños para que se enfríen más rápido y entonces ingresarlos a la nevera, ¿no? Lo que les quiero decir es que su nevera no se va a dañar. Como ven en esa foto antes, pues las neveras se llamaban caja de hielo, porque tenía un bloque de hielo y pues si metía una olla caliente, pues sí se iba a derretir todo el hielo y entonces me quedaba sin frío. Pero bueno, hoy en día los compresores ya pueden manejar ese estrés térmico y podemos meter alimentos más calientes a la nevera. Lo importante es bajar esa temperatura lo más rápido posible para alejar el alimento de esa zona de peligro, ¿no? Okay. ¿Queda claro lo de la temperatura? Importante es alejar lo más pronto posible el alimento de esa zona de peligro que es de 5 a 59 grados aproximadamente. Ahora vamos a hablar de otro de los pilares de seguridad de alimentos en la nevera y es organizar la nevera y el congelador. La regla número 1 es, lo crudo no debe tocar los alimentos listos para comer. Cuando yo me refiero a un alimento listo para comer, son quesos, jamones, frutas, yogur, y o sea, cualquier alimento que yo voy a abrir la nevera, lo tomo y me lo como, ¿no? Eso es un alimento listo para comer. Luego tenemos alimentos crudos, que son más peligrosos, como pollo, carne, tubérculos, porque tienen tierra, las papas a veces, o vegetales sin lavar, ¿no? Entonces, no debemos de permitir que estén juntos, porque vamos a decir, un pedazo de queso, yo el queso lo voy a tomar, me lo voy a comer. Si se juntó con el pollo, el queso, vamos a decir que puse el queso y encima le puse el pollo, las bacterias que tiene el pollo pudieron haber contaminado el queso y cuando me lo como, entonces ese queso no va a tener ningún tratamiento de calor, no voy a poder eliminar la bacteria. Recuerden que lo único que mata bacteria es calor. Y calor, 75 grados para arriba y a cierto tiempo, o sea, una cocción prolongada. O sea, de repente si lo meto en el microondas 30 segundos no va a ser suficiente para matar una bacteria. Y bueno, la regla número 2 es también permitir la circulación de aire en la nevera y congelador. Debo de dejar suficiente espacio para que circule el aire, si no voy a tener pedazos de la nevera que no van a estar enfriando y otros pues que van a estar más fríos. Pero si no hay circulación no se va a poder hacer eso uniforme, la distribución de temperatura. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Lo crudo, hablando de carnes, debe ir abajo, así los líquidos de pollo o carne no van a gotear encima de alimentos listos para comer. Y en el congelador deberemos separar un área para guardar las carnes, pollos, pescados y las cosas crudas y separarla de otros alimentos, como helado, waffles, salchichas, frutas congeladas que se usan para hacer batidos y pues otros alimentos listos para comer o listos para calentar.
Porque, por ejemplo, un waffle lo voy a poner en la tostadora, se va a calentar, pero no necesariamente es una cocción suficientemente prolongada para eliminar cualquier bacteria que pudo haber tenido por una contaminación cruzada en el congelador. Así que todo lo que es listo para comer o listo para calentar, de un lado del congelador y pues del otro lado lo crudo, tratar que no tengan un contacto. Pues las carnes siempre se guardan envueltas en una bolsa plástica o en un contenedor de plástico, pero de todas maneras pues lo ideal es evitar este contacto. Okay. Luego de que pasamos a eso, vamos a hablar sobre fechas de expiración. Las fechas, y que nos quede claro, usualmente las fechas de expiración van a ser establecidas en un producto para denotar la calidad, ¿okay? La calidad de ese producto. Cuando un alimento sale de una planta de producción, las medidas y los pasos para eliminar los peligros a la salud han sido tomados. O sea que una vez que un queso sale de una planta de alimentos, ese queso ya ha pasado una pasteurización donde se eliminaron la salmonela y la listeria de la leche cruda, ¿no? Entonces, cuando sale a la planta, tiene su fecha de expiración, no necesariamente porque el queso me va a hacer daño después de esa fecha, sino porque ya la calidad de ese queso no va a ser igual. Ahora, tenemos que saber bien y entender esto para tomar decisiones más atinadas sobre qué alimentos se pueden consumir o no después de su fecha de expiración. Porque hay algunos que de verdad pues sí lo podemos hacer y no nos van a causar un daño, hay otros pues que no se recomiendan. Entonces primero entendamos un poquito la nomenclatura de la fecha de expiración. Tenemos best before o mejor antes de. Esto indica que pues, si se pasó la fecha, la calidad puede sufrir un poco, pero lo puedo consumir. Ejemplo, yogur, las leches en Tetra Pak, las latas, ¿no? Todos estos son sellados, son productos estables. Y una aclaración también, que las fechas son establecidas para un producto sellado. Una vez abro este producto, ya se invalida esa fecha de expiración. Sí, como en la foto ven ahí, esa es una leche Tetra Pak, o sea, de larga duración, y la fecha, pues 5 de julio del 2020. Pero si yo abro esa leche hoy, no me va a durar hasta el 20 de julio, ¿no? Entonces, una vez que yo abro el empaque, entonces pues ya ha ingresado aire, ya se perdió la integridad del empaque y entonces ya debo de consumirla dentro de los próximos 4 días. Aunque una leche Tetra Pak me puede durar 7, todo depende del manejo que se le dé. Si la dejo afuera mucho tiempo, va a ser menos. Lo que usualmente se recomienda es un alimento abierto, consumirlo después de 4 días. Nuevamente, todo depende del manejo. Seguimos. Entonces, el sell by o vender antes de, usualmente para productos frescos. Esto es como un mensaje para las tiendas que después de esa fecha, ya si el cliente la compra no va a tener suficiente tiempo para llevarlo a su casa y poder consumirlo, pues porque ya va a ser muy tarde. Entonces, se debe de vender antes de esa fecha. Si no se ha vendido, se debe retirar del anaquel. Es más que nada una guía para el comercio en sí. Y bueno, ustedes como consumidores, si dice sell by y ya está muy cercana a la fecha, pues de repente escoger otro que esté más lejos. Eso es para frescura. Luego está use by o consuma preferiblemente antes de. En este caso, pues se recomienda usar ese producto antes de esa fecha. Especialmente si son productos refrigerados, como embutidos o quesos. En ese caso, cuando se tratan de productos refrigerados, yo sí usaría mi criterio y decirles que si se pasa de fecha, lo que son productos frescos, queso, embutidos, mejor desecharlos, ¿no? Porque pues no sabemos el manejo que han tenido y a veces pues si hubo una contaminación cruzada en planta, que no es lo usual, y por eso hay que comprar de empresas que tienen su sistema de gestión de inocuidad implementado, donde sabemos y confiamos que están tomando las medidas para poder evitar de que hayan esas contaminaciones, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando es quesos, jamones, embutidos, preferiblemente no usarlo después de su fecha de expiración. Y luego está best used by, o mejor si se usa antes de. Esto denota la fecha donde la calidad estará a su pico. O sea que ya después de esa fecha, ya la calidad no va a ser igual. También puede aplicar a alimentos secos, alimentos enlatados. Es otra manera de decir best before, mejor antes de. Nuevamente, si yo tengo por ejemplo, una mantequilla de maní sellada, una jalea sellada, mayonesa, o sea, estos
productos que son estables en temperatura ambiente. Si se me pasa la fecha de expiración, lo que me voy a encontrar es que ya la calidad del sabor no va a ser el mismo, va a perder color, a veces las enzimas empiezan a actuar y entonces tiene degradación química, o sea, nuevamente afectando textura, sabor y color, más que nada por calidad. Pero si yo me como una lata vencida de un año, probablemente no me va a pasar nada, va a saber mal, pero no me va a hacer daño. Entonces, pues tener eso en cuenta cuando tomamos decisiones. Hablando de latas, hablarles un poquito más sobre se deben o no guardar latas en la nevera. Vamos a decir que abro una lata de leche evaporada, la uso en el café, la vuelvo a guardar en la nevera en la misma lata. ¿Eso se debe o no debe hacer? Recuerdo que cuando yo era niña me decían, no, no puedes porque se va a oxidar o el material de la lata no era adecuado para eso. Hoy en día los materiales de las latas han cambiado y pues no hay no hay un problema a la salud de guardar el alimento en la lata. Ahora, en cuestiones de calidad, lo ideal es pasar el contenido de esa lata a un envase que se pueda sellar y esté limpio para conservar mejor el contenido. Eso es más que nada para que lo que queda de la leche o evaporada o la tuna o lo que sea que abrí y no me terminé, pues se conserve mejor. Puedo guardar una lata en la nevera sin problema, sin embargo, pues tapada, debe estar tapada y consumirlo antes de los 4 días. Recuerden que las latas son comercialmente estériles, o sea que una lata sellada no tiene nada vivo adentro. Por eso les digo que una fecha de expiración de una lata puede pasar un año y la pueden consumir porque no es que tiene bacterias adentro que van a crecer. Lo que puede estar cambiando es, como les digo, una actividad de enzimas que van cambiando el color y la textura o el sabor y más que nada afectar es la calidad de la lata. Eso sí, si la lata está golpeada, eso también nos dicen no consumir latas golpeadas. Si la costura de arriba, esta parte de aquí, está intacta, eso es vamos a decir, lo esencial de una lata, porque ese es el sello. Si ese sello se rompe, entonces está permitiendo que entre aire. Si entra aire, pueden entrar bacterias y ya pierde su esterilidad. Entonces, ese producto ya no es estéril y pues sí puede causar un problema en la salud. Hay muchos tipos de bacterias que crecen en latas y eso lo vamos a ver en el seminario de microbiología de alimentos del próximo lunes. Así que bueno, si está golpeadita del lado, pero las costuras están intactas, bueno, todavía la puedo consumir, pero si las costuras están golpeadas, esa lata se debe desechar, no se puede usar. Ahora quiero hablarles un poquito sobre los mohos y levaduras, que es otra de las pesadillas que vemos en las neveras. Mohos y levaduras es un tipo de microorganismos, son microorganismos, aunque pues se ven con los ojos, pero bueno, el moho es un tipo de hongo que crece en filamentos multicelulares llamados hifas. Estas ramas tubulares tienen múltiples núcleos genéticamente idénticos, pero forman un solo organismo, conocido como una colonia. O sea que el moho es una colonia de muchos organismos viviendo juntos. En contraste, la levadura es un tipo de hongo que crece como una sola célula. Entonces, esto es una levadura, esto es una foto bajo el microscopio de un moho o un hongo. Aquí en un plato Petri, aquí pueden ver una levadura y pues aquí un hongo ven que es mucho más grande y se prolifera mucho más rápido, o sea, tiene estas raíces y va creciendo. A veces podemos tener un alimento con un poquito y lo dejamos y al día siguiente, se ha crecido un montón, ¿no? Entonces, bueno, no se consideran un peligro grave para la salud, pero sí afectan la calidad de los productos. Obviamente nosotros vamos y vemos un queso con moho, no se nos va a antojar comernos, ¿no? Porque es visible, es desagradable, no es un adulterante porque no se supone que esté allí. Ahora, si es un queso, un blue cheese o un gorgonzola, bueno, esa es otra historia y pues, son diseñados para que tengan un hongo específico, lo que le da un sabor específico. Y bueno, a excepción de un moho que crece en los silos de granos y produce una toxina que se llama aflatoxina, esta es cancerígena. Pero bueno, eso usualmente no nos tenemos que preocupar en la cocina sobre eso, solo comprar harinas y granos, menestras de empresas pues que tienen su sistema de gestión de inocuidad y que son de confiar. Porque entonces ya eso nos consta a nosotros que los sistemas de almacenamiento de granos son adecuados y no van a permitir el crecimiento de moho
en estos granos. Lo menciono porque no puedo decir que ningún moho es dañino, sí los hay, pero pues para hacer esa aclaración. Bueno, los mohos, si yo me como algo con un moho, puede que no me pase nada, pero hay personas que son muy alérgicas y han habido casos donde han habido reacciones anafilácticas de alergias al moho y también problemas respiratorios al aspirar las esporas. Los mohos y las levaduras se reproducen produciendo esporas, ¿no? Que estas las sueltan y quedan por el aire y así ellos se van creciendo y se van multiplicando. Estas esporas pueden vivir en el ambiente y en nuestra nevera y permanecer allí. Entonces, cuando yo tengo un alimento que tiene moho o levadura y lo dejo ahí mucho tiempo, me puede empezar entonces a contaminar el resto de los alimentos. ¿Cómo puedo evitar esto? Bueno, antes de eso, la siguiente era ahondar un poquito más, que esa es una pregunta que me hacen mucho. ¿Puedo comerme un alimento que tiene moho? Bueno, la respuesta en seguridad de alimentos siempre va a ser depende. Nunca va a ser o sí o no. Depende si el alimento es suave. Porque los alimentos suaves, las raíces del moho pudieron haber penetrado el alimento y no sabemos hasta dónde llegaron. Por ejemplo, pan, queso crema, queso ricota. Si el alimento es duro, como por ejemplo un salami o un queso madurado, cheddar, Colby, parmesano, tienen una textura más dura y es más difícil que las raíces puedan haber entrado y propagarse. Así que en este caso podemos cortar la parte afectada y consumir el resto, dejar alrededor de 2.5 centímetros alrededor de donde estaba el moho y consumir el resto, ¿no? Pero siempre utilizando el sentido común. Vamos a ver en estos ejemplos. Queso rallado, ¿debo consumirlo? En este caso, no. Aunque de repente era un cheddar, que es duro, un queso duro, en este caso, las raíces sí pudieron haber estado muy adentro del recipiente, entonces no sé hasta dónde llegaron. Entonces, aunque le quite lo de arriba, no sé si abajo pues quedaron restos de las raíces de los filamentos del moho. En este caso, un queso duro, y ven que está muy localizado. Entonces ahí sí puedo cortar estos pedazos y entonces consumir el resto. Así que en ese caso yo diría que sí. Un pan, no, porque es suave y no. Ahora, si tiene un molde y la primera mitad tiene 3 rebanadas que tienen moho y las de atrás no, bueno, olerlo, verlo, examinarlo y si se ve bien, bueno, recomiendo que si se ve bien lo metan en la tostadora y pues lo tuestan. Porque a veces pues es la última rodaja de pan y pues hay hambre y no. Luego, pero bueno, usualmente el pan no, porque es suave. En este caso, bueno, esta foto fue la que encontré. Está bastante mal, yo diría que en este caso no, pero bueno, en general el salami, si hubiera sido, vamos a decir, solo este pedacito, entonces bueno, se corta esto y se puede comer el resto, pero bueno, aquí ya se nota que este producto tuvo mucha exposición, así que bueno, revisar el interior y ver, pero como para ilustración, un salami podría, si estuviera algo similar a este. Pero bueno, en ese caso lo veo como muy mal. Así que ahí no. El yogur no, porque es suave, no sabemos, aunque le quite este pedazo, no sabemos hasta dónde llegó el filamento. Igualmente la salsa de tomate yo les recomiendo si la abren, no la van a usar, a veces usamos la mitad del bote, ponerla en un contenedor de plástico, de una bolsa plástica, de vidrio, de lo que tengan, sellada y lo ponen en el congelador, porque los mohos como que les encanta el tomate y pues siempre crecen así en el borde. Si está en la salsa, es recomendable que no. Jamón, no. Y en las fresas, por ejemplo, en este caso, lo ideal pues quitar la que está afectada, lavar el resto y entonces ya se pueden ir comiendo, se pueden comer el resto. Pero guardarla en otro recipiente porque recuerden que hay esporas. Si la dejo en la misma canastita de fresas, entonces las esporas han quedado ahí y se van a contaminar el resto. Entonces, ¿qué medidas puedo tomar para evitar el crecimiento de mohos en mi nevera? Bueno, primero, limpiar la nevera con jabón y eliminar la suciedad. Porque si nosotros siempre cuando vamos a limpiar o lavar algo relacionado con el alimento, y bueno, en general, primero viene la limpieza. Si yo agrego cloro o un desinfectante a la nevera antes de limpiar y hay materia orgánica,
ahí, o sea, algo que se derramó o sucio, entonces el desinfectante no va a poder actuar en esa superficie porque la materia orgánica le va quitando fuerza, vamos a decirlo así, o va inhabilitando, en este caso, el desinfectante o el cloro. Entonces, primero limpiamos y quitamos todo lo que es el sucio y la materia orgánica de la nevera y luego entonces procedemos a desinfectar con una solución de cloro. Se puede preparar un cuarto de taza de cloro en un galón de agua. Al menos una vez al mes es la práctica que se recomienda. Esto elimina las esporas del hongo y pues cualquier residuo que hay ahí. Si se ha dañado un alimento con moho, vamos a decir que dejé algo mucho tiempo, se me olvidó, estaba ahí atrás en la nevera y se hizo, pero este bosque de moho, entonces, bueno, lo saco y preferiblemente adelantar la limpieza porque pudieron haber quedado esporas ahí. Ahora, para recordar, con la solución de cloro, usando esta medida, tiene una concentración aproximadamente de 500-800 partes por millón. Esta solución de cloro se debe preparar diariamente porque el cloro pierde efectividad. Se debe de guardar en un envase opaco porque la luz también afecta la estabilidad del cloro y después de 24 horas ya se debe desechar porque ya se ha disipado y la acción no es igual. Entonces lo ideal es preparar la cantidad de cloro que voy a necesitar para usar en ese momento. Luego desechar esa solución y preparar una nueva al día siguiente o cuando voy a volver a utilizarla. No dura más de 24 horas. Otra práctica que puedo usar para evitar el moho en la nevera es lavar la fruta antes de ingresar a la nevera. También cuando voy a partir un queso, por ejemplo, usar un cuchillo limpio para evitar entonces agregar esporas al queso cuando parto el alimento. Y también pues guardar los alimentos en recipientes bien sellados para evitar pues que cualquier espora le pueda entrar al alimento. Que ahora vamos a hablar sobre bacterias patógenas, para entender un poquito. La charla del próximo lunes de microbiología de alimentos y bacterias y peligros en los alimentos, vamos a hablar ampliamente más sobre Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter y otras más. Estas son bacterias que mueren a altas temperaturas y se eliminan con cocción, causan infección gastrointestinal y algunas son muy agresivas y pueden desencadenar meningitis y hasta septicemia, ¿no? Entonces son bacterias infecciosas. Luego tenemos otra como Listeria monocytogenes, sobrevive en ambientes, bueno, que también es infecciosa, pero Listeria sobrevive en ambientes de planta y crece a temperaturas de refrigeración. Esa es una de las cosas que más nos asusta, porque pues, es más resistente para crecer en temperaturas bajas. Y es una amenaza en alimentos listos para comer, porque como le gusta tanto estar en las plantas de alimentos, a veces si no hay un control adecuado, puede infectar, entonces puede contaminar, perdón, es la palabra, los alimentos que ya han sido procesados. Luego tenemos el Staphylococcus aureus, produce toxina, y el Clostridium perfringens, que forma esporas. Entonces, el Staphylococcus aureus produce una toxina. Eso significa que cuando ella se está multiplicando, vamos a decir que dejé algo afuera, en la zona de peligro, 3 o 4 horas, entonces, y tenía Staphylococcus aureus, ella se va a multiplicar porque esa es la temperatura donde ella está más cómoda. Al multiplicarse, ella va produciendo una toxina, que es un veneno. Si ese alimento lo vuelvo a calentar, hierve, está hirviendo por media hora más, puedo matar, o sea, la bacteria la voy a matar, ya el estafilococcus va a morir, pero la toxina que ella produjo en ese tiempo que estuvo en la zona de peligro, queda allí. Entonces, cuando yo me como el alimento, me intoxico. A eso le llamamos una intoxicación. Y luego el Clostridium perfringens es una de las formadoras de esporas, hay muchas, pero bueno, esta es una que es bastante común. Igual, si dejo un alimento en la zona de peligro, le doy chance entonces para que esta espora germine, se empiece a multiplicar y entonces voy a tener una contaminación con Clostridium. Entonces, por eso es importante, como mencioné al inicio, tenemos que tener la temperatura, es clave, alejar el alimento lo más posible de esa zona de peligro, muy frío o caliente. Entonces, bueno, les estoy hablando de estas bacterias porque, pues, vamos a empezar a hablar de diferentes tipos de alimentos. Tenemos las carnes crudas, tenemos el pollo, que tiene, entre otras, ¿no? Pero las más populares es Salmonella, Campylobacter y E. coli. Tengo la carne, que tiene
Salmonella, E. coli. Pescado tiene también salmonella, tiene vibrio. Y todas estas bacterias nos causan infecciones intestinales. La carne cruda contiene bacterias patógenas. Es por eso que debemos mantenerla separada de los alimentos cocidos o listos para comer, ¿no? Entonces, por eso es esa importancia de guardarlos separados en el congelador y de tener, cuando manipulamos carne cruda, tener mucho cuidado de lavarnos las manos después, tener cuidado de no usar la misma tabla. Esto también lo vamos a ver en la tercera charla, que es buenas prácticas de la cocina. Entonces, bueno, aunque es ideal separarlas entre sí, si no es posible en el espacio, hacer el mejor intento cuando estamos guardándolas en el congelador, por ejemplo, en la nevera, tener una sección de pollo, una sección de carne y una sección de pescado. Ojo con el pescado, que a veces puede ser el caso, por ejemplo, el salmón a veces se come crudo, no viene en las entonces ese producto no sería carne cruda, sino entonces tenemos que tratarlo como que si es listo para comer, entonces no puede estar en contacto con un pollo, porque lo voy a descongelar y me lo voy a comer crudo, sin cocinar. Entonces hay que tenerle mucho cuidado a eso. Entonces, bueno, ¿cómo descongelo la carne? Primero que nada, no la puedo descongelar dejándola afuera, ¿no? Porque de esa manera entonces la parte de afuera de la carne va a entrar en la zona de peligro y entonces va a haber una multiplicación de bacterias en la parte de afuera mientras el centro sigue congelado. Se puede descongelar corriendo el agua fría, pero estamos en época de ahorro de agua, así que pues no es lo ideal. También se puede descongelar en un recipiente con agua fría cambiándola cada media hora. O sea, yo puedo tener la carne en agua fría y cada media hora voy rotando el agua. Pero también se puede usar en microondas, pero esto puede afectar la calidad de la carne. Lo ideal, y es lo que yo recomiendo, y es lo mejor, es planificarse con tiempo y decir, bueno, mañana yo voy a hacer pollo, entonces saco mi bandeja de pollo el día anterior en la nevera, en una bandeja, en la parte de abajo para que no me vaya a contaminar lo que tengo ahí, y lo descongelo a temperatura de refrigeración. De esta manera me aseguro de que no va a haber una proliferación de bacterias, no está dentro de la zona de peligro, y entonces pues, y se va a ir descongelando y la puedo usar. Se afecta menos la calidad y también se afecta menos pues la seguridad de la carne. Entonces, en este caso, el pavo, que usé la foto del pavo, por ejemplo, cuando voy a hacer un pavo para Navidad o el Día de Gracias, yo saco ese pavo unos 4 días antes en la nevera, en una bandeja, a descongelarse, porque no se puede dejar ese pavo de un día para otro descongelando afuera, ni siquiera en agua. En el caso del pavo es muy grande, así que recuerden de sacarlo con tiempo y descongelarlo en la nevera. He escuchado muchos comentarios que me dicen, bueno, no importa que se quede afuera y se multipliquen las bacterias, igual voy a cocinar y todas las bacterias se mueren con el calor. Eso es falso. Si permito que la carga de bacterias suba demasiado, el tratamiento de calor no será efectivo en eliminar todas las bacterias. Por eso es importante evitar la proliferación de bacterias. Eso es importante saberlo, que también si dejo que las bacterias se multipliquen mucho, puede cambiar textura y sabor del producto, así que no es lo ideal. También recuerden que existen bacterias que producen toxinas y esporas. Entonces, si estoy dejando en la zona de peligro esta proliferación de bacterias, pueden formar una toxina y a la hora, aunque lo cocine, igual me va a hacer daño. Recuerden, lo mejor es descongelar en la nevera, no afuera, ¿no? Y así nos evitamos estos problemas, cuidamos la calidad de la carne, pues, y cuidamos nuestra salud para no afectar entonces lo que cocinamos. También si la dejamos afuera y la dejamos en la zona de peligro mucho tiempo, puede afectar las reacciones enzimáticas que se pueden llevar a cabo por tantas bacterias que están multiplicándose, van a cambiar el sabor y también pueden reducir la vida del alimento que preparé. Así que importante es congelar la materia prima, que es la carne de lo que vamos a preparar, de una manera segura. Luego, ¿cómo almaceno la carne? Esa es otra pregunta. Lo ideal es congelada. Si yo dejo un pollo más de 4, 5, 6 días en la nevera, cuando lo saque va a oler extraño. Así que lo ideal es, si no la voy a usar al día siguiente que fui al supermercado, entonces congelarla. Aunque la voy a usar, vamos a decir que yo fui un lunes, aunque la voy a usar el jueves, congélala y entonces el miércoles
antes del miércoles en la noche, en la tarde, la saca en el refrigerador a descongelarla para utilizarla entonces el jueves, como un ejemplo. El tiempo máximo que se recomienda son 6 meses, es lo que dura la carne congelada. Ya después de 6 meses la calidad empieza a sufrir y bueno, ya pues no va a ser lo mismo, así que se recomienda 6 meses. Recuerden que la fecha de expiración de la bandejita, que a veces la trae, es para guardarse en la nevera. Así que si la guardan en el congelador, pónganle la fecha donde la ingresaron para entonces ya ustedes saben que antes de 6 meses se debe consumir. Recuerden almacenar la carne en bolsas selladas de buena calidad, bien selladas, porque cuando está en el congelador la carne empieza a perder humedad, entonces eso se llama, o sea, que se quema la carne en el congelador. Entonces pierde textura, pierde color, y cuando la cocinamos no va a saber igual, ¿no? Porque se va a ver afectado por la resequedad del congelador. Entonces lo ideal es sellarla bien. Otra pregunta es, una vez cocinada, ¿cuánto tiempo se puede almacenar? Eso va a depender mucho del manejo. Vamos a decir que lo cociné, se refrescó un poco y lo metí de una vez y lo enfrié. Ese alimento que se enfrió rápido, se sacó rápido de la zona de peligro, me puede durar hasta 7 días. Pero si lo dejé mucho tiempo en la zona de peligro, 1 hora y media, entonces ahí puede que dure menos. También depende si uso una cuchara limpia para servir y pues todo eso, cómo se manejó la preparación, ¿no? Entonces, lo que recomiendan son 4 días. Pero nuevamente, todo va a depender del sentido común y del manejo que se le ha dado al producto. Ok, hablemos ahora sobre los embutidos. Los embutidos son uno de los productos más delicados. Primero porque en sí su composición no son ácidos, bueno, algunos sí, pero bueno, la mayoría no son ácidos, o sea que a las bacterias les encantan los alimentos que no son ácidos, a ellas no les simpatizan mucho los alimentos ácidos. También está listo para comer. O sea que usualmente las personas toman el embutido, sacan una rebanada y se lo comen de una vez. Muy pocas veces se cocina. Es importante que los embutidos cuando los compran los refrigeren lo más pronto posible, que no sufra abuso de temperatura. Abuso de temperatura se refiere cuando se rompe la cadena de frío. Entonces eso es muy importante que cuando vamos al supermercado comprar de último lo frío, ir cogiendo todo lo seco y entonces ya del final lo frío y irnos directo a la casa a guardarlo a la nevera para romper lo menos posible esa cadena de frío. Y si es posible también llevar bolsas térmicas, siempre y cuando se divida lo listo para comer de lo crudo. Nunca poner, como es carne fría, meter todo junto. No, eso no. Carne de un lado, todo lo que es crudo de un lado, embutidos, quesos y las otras cosas frías listas para comer en otra bolsa. Si tenemos en casa una persona inmunocomprometida, con quimioterapia, alguna enfermedad, una persona muy mayor o niños muy chicos, mujeres embarazadas principalmente, debemos cocinar los embutidos. Esto se debe a una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Muchas veces está en las plantas de alimentos y el producto se contamina después de salir del horno. Vamos a decir que tenemos un jamón, el jamón se ahuma o se cocina en el horno, llega a la temperatura, mata todas las bacterias que podía haber tenido esa carne. O sea que el jamón ya está bien. Pero en la rebanadora o en la empacadora no se lavó bien y tiene una contaminación con listeria. Entonces, lo que ya se cocinó se recontamina. Esto es una contaminación cruzada. Y entonces, es más común esto en embutidos y lácteos que en otros productos. Entonces, probablemente a nosotros no nos va a pasar nada, pero es muy delicado a las personas, a la población en riesgo. Así que sí, una recomendación, todo lo que es embutidos, cocinarlo antes de dárselo a mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas, personas muy mayores y niños chiquititos. Como nota, los embutidos que pedimos nos rebanen en el supermercado, en el área donde venden los embutidos y los quesos, puede durar menos porque reciben más manipulación. Nosotros no sabemos cada cuánto lavan esas cuchillas, a veces pueden estar todo el día, rebané un jamón, quedó ahí, entonces si hay un resto de jamón, una bacteria se está multiplicando. Entonces nada más tener eso en cuenta y fijarse bien las prácticas que usa el supermercado para tomar decisiones si quiero que me lo rebanen en el deli o lo compro mejor sellado.
No recomiendo consumir embutidos después de su fecha de expiración. Como les digo, es un producto muy delicado que hay que mantener en refrigeración. No se debe de dejar calentar, pues porque es muy susceptible. Los quesos, muy similar a los embutidos, hay que respetarlos muchos. Y por favor, solo compren quesos hechos de leche pasteurizada. No vale la pena el riesgo de las enfermedades que pueden tener comprando leches hechos con leche cruda. No siempre se escucha, es que no, pero cuando yo era chiquito tomaba leche cruda y no me pasó nada. Bueno, tuvo suerte, pero hoy en día hay muchos casos en que la leche cruda causa infecciones intestinales y enfermedades graves. Así que no comprar quesos hechos de leche, solo comprar quesos, perdón, hechos de leche pasteurizada. De igual manera, las personas inmunocomprometidas, ancianos, niños pequeños y mujeres embarazadas, nuevamente la población en riesgo, deben consumir quesos preenvueltos, ya que tienen menos chance de tener una Listeria monocytogenes. También procurar comprar quesos de empresas que tienen un sistema de gestión de inocuidad y que es pues, de prestigio y que saben que hacen las cosas bien. Nosotros como clientes tenemos que, pues, a veces no solamente irnos por precios, sino que también cuidar nuestra salud y buscar marcas de empresas que verdaderamente se preocupan por nuestra salud y hacen las cosas bien. O sea, no es nada agradable de tener una intoxicación o pues una enfermedad transmitida por alimentos. Así que escojamos bien y seamos consumidores informados y sepamos qué exigir. Nuevamente, los quesos rebanados en el supermercado, en el deli, donde venden los embutidos y los quesos, pueden durar menos, nuevamente dependiendo de qué tan frecuentes se limpian esas cuchillas y esas rebanadoras. Así que también tomar eso en cuenta al tomar la decisión de qué tipo de queso compro. El helado. El helado es hecho de una base de leche con azúcar y otros ingredientes más aire. O sea, el helado, uno de sus ingredientes es aire. Entonces me han preguntado, ¿qué pasa cuando se descongela el helado? ¿Por qué se pone así? Bueno, porque la textura del helado es tan cremosa por el aire que se le inyecta cuando se está congelando. Entonces, cuando se descongela, pierde su textura y el aire se escapa. Entonces, nos quedamos con, si lo volvemos a congelar, básicamente algo duro que ya ha perdido su cremosidad. No necesariamente si un helado se descongela me va a hacer un daño a la salud, ahora depende de cuánto tiempo lo deje afuera, ¿no? Pero ya la sensación no será la misma. El mal almacenamiento causa daños en texturas también. Puede ser que un congelador no está congelando bien, entonces por mucho tiempo, lo dejo mucho tiempo el helado y puede causar cristales de hielo más grandes, entonces va a ser una textura diferente. Así que hay que tener cuidado el helado, usar lo que vamos a usar, guardarlo rápido para que no pierda el aire y así se mantiene de mejor calidad, ¿no? Nuevamente, personas inmunocomprometidas embarazadas deben evitar el consumo de helado, ya que también tiene riesgo de tener listeria. Y no es que los quiera asustar, o sea, a nosotros no pasa nada, los niños pueden comer helado, pero pues nuevamente tener cuidado y comprar de empresas que tienen un sistema de gestión de inocuidad. El yogur es uno de mis productos favoritos. Primero es ácido, o sea que las bacterias patógenas no gustan de crecer en él, o sea que es bastante seguro. Y además contiene cultivos probióticos. Entonces, el yogur se hace agregando estos cultivos en la planta de alimentos y ellos entonces se comen la lactosa de la leche y ellos lo que producen estos probióticos son ácido láctico. Entonces este ácido va cortando las proteínas de la leche y entonces eso es lo que le da esa textura cremosa al yogur. Como son tantas bacterias acidolácticas, hacen el ambiente muy competitivo y agresivo y por eso las bacterias patógenas o malas no pueden crecer y competir con los probióticos. Así que por eso es un producto bastante bondadoso. Además que consumir probióticos es bueno para la salud, sistema inmunológico, flora intestinal y además aporta calcio. ¿Qué hago si se me vence un yogur? Esa es una pregunta que me hacen bastante. La verdad, un yogur vencido no me va a hacer daño, lo puedo consumir. Lo que va a cambiar es, probablemente va a estar un poco más ácido y probablemente vamos a ver suero en la parte de arriba. Eso se debe a que, aunque está en refrigeración, las bacterias que tiene el yogur se han seguido reproduciendo
y pues producen más ácido. Entonces ya cuando es la fecha de expiración ya pues se ha pasado de tiempo y entonces está más ácido. Nuevamente esto es más por calidad. También la fecha de expiración de yogur se pone por la cantidad de bacterias. Las bacterias tienen su ciclo de vida donde se multiplican y luego entonces llegan a un término donde quedan estables y después van muriendo. Entonces, la fecha de expiración de los yogur me indica que después de la fecha de expiración, mucho tiempo después, ya de repente no van a haber bacterias vivas en ese yogur, entonces no voy a tener el beneficio de los probióticos. Entonces, básicamente, obviamente siempre es mejor comerse un yogur dentro de la fecha de expiración, pero bueno, si tenía 3 en el refrigerador que vencían hace 5 días, no pasa nada si me lo como. ¿Okay? Y se puede hacer el yogur en casa. Agarras leche, puede ser leche entera, leche descremada, como quieran, se pone a hervir para eliminar cualquier cosa que esté allí. Aunque sea leche pasteurizada, es una buena práctica hervirla. Luego se deja enfriar y cuando esté tibiecita se agrega un yogur natural a la leche y entonces se mezcla, se ponen copitas y le puedes poner jalea o miel, con lo que quieran, o dejarlo natural y lo meten en el horno y estarlo monitoreando usualmente 8 horas después. Entonces van a tener yogur. Y bueno, es algo divertido que hacer en estos días. Hablemos un poco sobre la leche. Cuando nosotros tenemos leche en el refrigerador, a veces pues se nos daña y se nos agría. Entonces, quiero explicarles un poquito la diferencia entre estos dos tipos de pasteurización y cómo afecta a la leche y a la vida útil en la nevera. Tenemos la leche UHT, que es la que venden en los Tetra Pak, en los ladrillitos, que pueden estar afuera en la alacena a temperatura ambiente. La razón de que puede aguantar esta leche afuera es porque se ultrapasteuriza, se pasteuriza a 135 grados por 2 a 5 segundos. Entonces, esta temperatura tan alta elimina todas las esporas. Recuerdan que les había dicho que algunas bacterias producen esporas. En este caso, no se asusten, esa temperatura de pasteurización, bueno, la de HTST, va a eliminar todas las bacterias patógenas y en este caso las bacterias que quedan, las esporas no son patógenas, así que no se tienen que preocupar por eso. Pero bueno, en UHT se eliminan todas las esporas, o sea que queda esa leche sin nada. O sea, vamos a decir que es casi estéril, ¿no? Entonces luego lo envaso asépticamente, o sea, también evitando que entre aire, que entre ninguna otra contaminación. Entonces he eliminado todas las bacterias y las esporas, no hay nada creciendo ahí, y lo envaso asépticamente. Entonces esto crea un ambiente donde no va a crecer nada, y pues tengo una leche que puede durar hasta 6 meses en anaquel. Ahora, cuando abro esa leche y entra aire, entonces pues ya perdí, ya no es aséptico. Entonces tengo que refrigerarla y recuerden que ya la fecha de expiración que tenía esa leche queda invalidada y debo de consumir esa leche entre 4 o 7 días. Y también depende de mi refrigerador, de cuánto tiempo la dejo afuera, etc. Así que esa es la leche UHT. Si ustedes comparan un vaso de leche UHT con una de leche fresca, van a ver que es más amarillita. Eso se debe a que, como es tan alta la temperatura a la que se pasteuriza para eliminar las esporas, entonces va a haber un poco de caramelización y entonces va a tener ese color la leche. Había una cadena WhatsApp que decía que el UHT, el número que tenía, eran las cantidades de veces que había circulado y había sido reprocesada. Eso es falso. La leche, para que pueda envasarse y pasteurizarse UHT y envasarse en Tetra Pak, debe ser de la mejor calidad y debemos de partir una materia prima premium, de la mejor calidad, que ha venido de una finca donde han tenido todas las prácticas de manejo perfectas y esa leche tiene una carga de bacterias muy baja. Y es porque si tiene muchas bacterias o es de una leche de mala calidad, entonces esa actividad de bacterias ha producido enzimas y entonces la leche no va a aguantar un tratamiento de calor tan alto como 135 grados. Entonces, compren con confianza porque una leche que ha sido pasteurizada UHT es de la mejor calidad. Es mentira eso que andaba circulando en el WhatsApp. Así que no
no hagamos caso de eso. Luego hablemos sobre leche fresca. La leche fresca tiene un tratamiento que se llama alta temperatura, corto tiempo. En este caso se pasteuriza 74, 78, en ese rango, por 15 a 30 segundos. Y entonces este tratamiento de pasteurización elimina todas las células vivas y todos los patógenos. Así que ya no queda nada vivo ahí, ya esa leche es segura para tomar. Esta leche fresca tiene una vida útil aproximadamente de 15 días, depende del manejo. Si yo tengo una leche y la saco para el desayuno todos los días, la saco, tengo el galón, desayunamos 2 horas, la vuelvo a meter, nuevamente la saco 2 horas afuera, la vuelvo a meter. Esa leche, aunque diga que tiene una vida de 15 días, no me va a durar 15 días, porque recuerden que, aunque está dentro de la nevera, pues la leche tiene esas esporas, son esporas de bacterias alteradoras, no son bacterias malas, pero pues le cambian el sabor y pues el gusto a la leche. Algunas se usan para hacer leche agria, yogur, pero bueno, en la mayoría de los casos le da un sabor desagradable a la leche. Entonces, si yo dejo esta leche afuera, en la temperatura, en el rango de peligro de temperatura, le estoy dando este chance a esas esporas que germinen y empiezan a crecer. Entonces, vamos, el primer día que la dejo afuera, germinaron, empezaron a crecer un poquito, la meto en la refrigeradora, se pusieron lentas. Vuelvo a sacar la leche, vuelven a reactivarse, crecen un poco más, producen ácido, producen esos compuestos que le van a dar el sabor extraño, y entonces la vuelvo a meter. Y esa leche, en vez de durarme 15 días, me va a durar 3, 4, 5 días, ¿no? ¿Quién sabe? También es el caso si compro una leche fresca del súper, luego me voy a recoger a la niña del ballet, al niño de taekwondo, y voy a la lavandería y a hacer mandados, y entonces cuando llego a la casa ya esa leche pasó 2, 3 horas en temperatura de rango de peligro, y entonces las esporas que habían ahí se activaron y pues aceleraron su crecimiento nuevamente. En vez de durar los 15 días que dice el empaque, mi mal manejo va a causar que esa leche se dañe antes. ¿Puedo reclamarle a la planta? Puedo tratar, pero en verdad fue mi responsabilidad porque no manejé esa leche adecuadamente. Cuando yo compro leche fresca, tengo que comprarla y refrigerarla lo más pronto posible, mantener esa cadena en frío. Lo mismo con el queso, con el jamón y con todo lo que es producto refrigerado. Igualmente las carnes. Así que tengamos eso pendiente cuando voy al supermercado directo para la casa. Hablemos un poquito de huevos. También recibí una cadena de WhatsApp que decía que los huevos no se pueden meter en la nevera porque entramos contaminación y pues que había que guardarlos afuera. Eso es falso, ¿no? Yo sí, la pregunta es, ¿debo guardar los huevos en la nevera? Sí, por favor. Lo que decía esa cadena era que el huevo podía tener salmonela por fuera, por el excremento de la gallina o algo así. Y sí, es verdad, podría ser, pero también entonces bajo esa premisa tampoco puedo guardar el pollo, o sea, lo que tengo que tener es un cuidado de cómo guardo las cosas, ¿no? Además, los huevos se conservan mejor en la nevera, especialmente en los climas calientes, como nuestro clima, y nos van a durar más y es más seguro para nosotros. Así que guárdenlos en la nevera. Además que los huevos, cuando los compramos de empresas, pues de plantas procesadoras de huevo, usualmente los huevos son lavados con desinfectantes en las plantas procesadoras. Usan desinfectantes, todo huevo pasa por eso, es un punto que se controla en estas plantas. O sea que la carga de salmonela, de excremento que pueda tener el huevo, pues se baja muchísimo y es nula o muy baja, ¿no? O sea, cuando yo compro un huevo de una empresa, y se pueden fijar, ¿no? Que no van a tener excremento. Eso sí, los huevos pueden tener salmonela en su interior, es por eso que siempre se recomienda cocinar bien los huevos y evitar hacer recetas que dicen que hay que usar huevo crudo. Hay unos cócteles que usan huevo crudo, yo les recomendaría no consumirlos. Hay personas que hacen su batido de proteína y le agregan huevo crudo, no recomiendo que hagan eso. Es una lotería, puede ser que de 1 en 1.000.000 de huevos esté contaminado con salmonela. Y bueno, ¿qué pasa si a mí me toca ese 1 en el batido que me tomé de proteína? Para eso hay polvitos de suero y de todo tipo de mix de proteína. Vamos a usar eso mejor en vez de huevo crudo en los batidos. Así que procuren cocinar bien el huevo para evitar pues cualquier enfermedad, especialmente de salmonela. Esto sucede, ¿por qué va a tener salmonela adentro?
Eso puede ser que la gallina misma tenía salmonela adentro antes de que se formara la cáscara del huevo, entonces pues lo contaminó. Esto es algo que puede pasar, no es súper común, pero sí pasa, y es por eso que tenemos que asumir pues que el huevo puede tener salmonela, lavarnos las manos después de manipular, después que rompo un huevo o estoy manipulando el huevo, lavarnos las manos y asumir como el pollo que va a tener salmonela, ¿no? Porque es algo inherente al producto. No puedo ver si tiene o no tiene, o sea, eso no es visual. Tenemos que tener los cuidados. Otra pregunta es los huevos de patio. Bueno, los huevos de patio también los puedo guardar en la nevera. Si veo que vienen muy sucios, como no han tenido este tratamiento en la planta de lavarlo, entonces lo que hago yo lo lavo en la casa con agua, jabón, lo lavo, pueden agregarle un poquito de solución de cloro, la que hablamos para limpiar la nevera, está bien. O simplemente agua y jabón está como lo vean de sucio, ¿no? Porque a veces vienen bien sucitos. Pero sí, no hay nada de malo. También guardarlo en la nevera, como les digo, se conserva mejor el huevo y es mejor para nuestra salud guardar los huevos en la nevera. Muchas preguntas sobre masa de pancake y minestras. ¿Se deben de guardar en la nevera, sí o no? Bueno, la masa de pancake en sí puede causar el síndrome del pancake. Hay tal cosa como eso, ¿eh? Es un término científico. Y esto es una reacción alérgica, a veces puede ser severa, causada por ácaros presentes en estas mezclas. Puede ser que yo la acabo de comprar del supermercado, la hago ese día y le causa alergia. ¿Por qué? Si no, bueno, hay que fijarse bien qué fecha tiene, porque pues la masa de pancake, si se guarda mucho tiempo, puede desarrollar estos ácaros en la harina. Entonces, todo lo que es producto con harina, tener cuidado y pues, si la persona, a veces no sabemos si la persona es alérgica hasta que se come el pancake. Así que yo recomiendo lo que es masa de pancake, guardarlo en el congelador. Si no hay espacio, entonces en la nevera, porque pues sí es un alimento de alto riesgo y que se ha conocido muy comúnmente a tener ácaros y pues a causar esta alergia. Conozco varias personas que les ha pasado. Luego sobre las menestras, granos, harinas, todos estos son susceptibles a la presencia de gorgojo. Entonces la recomendación es guardarlo en un envase plástico sellado o de metal sellado. Pero si tienen el espacio, también se pueden guardar en la nevera o en el congelador, no hay problema. Eso sí, si es un envase muy grande, por ejemplo de harina, y lo dejo afuera mucho tiempo, ahí estoy exponiendo la harina a esta condensación. Entonces, una vez que la meto al congelador, tengo que seguirla guardando en el congelador, usarla y volverla a guardar, ¿no? Porque la humedad en estos productos no es buena. Así que la puedo guardar en el congelador, pero pues volverla a guardar una vez la uso. Y bueno, en ambos casos se pueden guardar en congelador, pero luego no sacar y dejar afuera. Los gorgojos, si yo me como un alimento con gorgojo no me va a matar, pero sí cambian drásticamente el valor nutricional y el sabor del alimento, así que pues no es lo recomendable. Además no hay cosa más desagradable que un bichito flotando cuando nos vamos a comer un cereal o algún alimento, ¿no? Me ha tocado probarlo, no me daba cuenta que tenía y sí se le siente un sabor amargo. Así que lo mejor que podemos hacer es mantener limpia la alacena, igual pueden limpiarlo con la solución de cloro que les mencioné y una vez al mes vaciar, sacar todo lo vencido, lo que está muy viejo, pues sacarlo y pues las cosas de harina y granos tratar de mantenerlas en envases sellados. Otro tema que quiero hablar es sobre el hielo. Hay un mito que me dicen que el hielo no agarra bacterias. Esto es falso, ¿no? Y así mismo me lo han dicho, no, el hielo no agarra bacterias. El hielo es igual de susceptible que cualquier alimento. Entonces, nuevamente les pido no mezclar con carne cruda en el congelador, porque recuerden que el hielo es un alimento listo para comer. O sea, yo saco el hielo de la nevera, lo pongo en mi vaso, me sirvo mi agua, mi jugo, mi soda y me lo tomo. O sea, que es un producto listo para comer. Y recuerden que las bacterias están ahí, están congeladas, pero están dormidas. O sea, que si hay una contaminación en mi congelador al hielo, entonces, pues me puedo enfermar fácilmente. Cuando vamos a decir, vamos a un paseo a la playa, tenemos la hielera o cooler para las sodas o cerveza o lo que vamos a guardar ahí. Entonces voy a usar hielo para enfriar esos envases. La recomendación es tener esa hielera con sodas y bebidas
enfriándose con ese hielo, pero ese hielo no se debe utilizar para tomar. Debo tener una hielera solo con hielo para tomar. Entonces, y recuerden también no meter la mano para servir el hielo, porque tenemos esas manitos, si no nos los lavamos, pueden tener cualquier cantidad de E. coli, de salmonela, de todo, porque si fuimos al baño y no se lavaron las manos, que no lo sabemos, pueden contaminar el resto del hielo. Y esa es una manera de contaminación cruzada. También vamos a ver eso en la charla de contaminación cruzada en la cocina. Y bueno, recuerden que las bacterias al congelarse están dormidas, pero siguen ahí listas para la acción. Así que tenemos que cuidar mucho el hielo, usar una palita para servirla, no usarla con las manos sucias. Y pues también, por ejemplo, si voy a guardar, estoy en el caso que estamos en la playa o un paseo, tengo el hielo para guardar las sodas, las bebidas, y entonces si quiero guardar ahí, voy a hacer emparedados, jamones, quesos, asegurarme de que están bien sellados, porque si la parte de afuera de la lata de soda tenía alguna bacteria, alguna contaminación, o meto la mano para sacar la soda, entonces ya estoy ensuciando ese hielo. Entonces, si tengo alimento ahí expuesto, la bolsita que se abre y le entra esa agua, pues puedo tener una contaminación cruzada también. Entonces, mantenerlo eso, cada cosa en su empaque sellado. Entonces, tips generales, limpiar la nevera una vez al mes, lavarla con agua y jabón, si es posible, y luego entonces desinfectar con una solución de cloro. Les recomiendo tener un termómetro para monitorear la temperatura de la nevera y del congelador, porque usualmente no viene la nevera con este termómetro. O sea, nosotros sí está frío, pero no sabemos exactamente a qué temperatura está. También debemos permitir la circulación de aire, no debemos llenar mucho la nevera. Debemos dividir la nevera para evitar que lo crudo y lo cocido se mezclen, ¿no? Evitar esa contaminación cruzada. Si hay un derrame en la nevera, debemos limpiarlo lo antes posible, especialmente si es de carne o de pollo crudo. Y descartemos alimentos que se han dañado o expirado para evitar que haya una proliferación de bacterias o esporas en nuestra nevera. Bueno, muchas gracias por estar conmigo en este webinar. Ahí está mi correo si tienen alguna pregunta. Ahí está el WhatsApp, ese es el WhatsApp de ventas. Y pues nos pueden seguir en redes para enterarse de más actividades que tenemos, más información. Y pues trataremos de mantenerlos informados con los tips y pues ahí apoyar a que tengan seguridad de alimentos en su casa. Mucho gusto y chao.